tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saludos queridos hermanos, es un gusto saludarles desde España. Mi nombre es Juan Álvarez. Junto con mi familia hemos estado sirviendo al Señor en este país ya por casi 25 años. Y es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este día. El pastor Danny Richardson me pidió compartir algo de la palabra y desde luego es un gran privilegio. El tema desde luego es muy interesante y creo que todo cristiano debería estar muy atento cuando se habla acerca de esto, que es la batalla espiritual, la guerra espiritual a la cual todo creyente se enfrenta cada día de su vida. Voy a leer aquí en la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2 y voy a leer el versículo 11. Si usted tiene su Biblia puede buscarlo, 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, y dice así la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a orar antes de seguir adelante. Gracias, mi Dios, te damos por la bendición de tener tu preciosa palabra. Gracias por la guía que ella nos es. Gracias por la enseñanza que nos da. Gracias por los principios que encontramos y también las advertencias, la exhortación y la guía que es tu palabra a nuestra vida. Te pido me des sabiduría para poder compartir con los amados hermanos que escuchen este mensaje y que este mensaje sea de bendición, de ánimo, instrucción también, para que sepamos cómo vivir en este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo batallar en esta guerra espiritual que todo cristiano tiene. Pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, realmente es un pensamiento sencillo el que os quiero compartir y como dije es acerca de la batalla espiritual. El tema de la batalla espiritual realmente no debería de ser extraño para ningún cristiano. Todo creyente debe de entender que la guerra, la batalla espiritual es algo del día a día, del cual ningún cristiano se libra. Desde el momento en que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, cada día tenemos batallas espirituales. Como ya leímos aquí en 2 Corintios, el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia que tenía un ambiente, por decirlo así, vivía en medio de una sociedad pues muy con desafíos, con retos muy especiales, los hermanos ahí en Corinto, porque Corinto era una ciudad muy importante, era un puerto, un lugar muy cosmopolita, donde había mucho movimiento de gente, así que tenía su importancia, desde luego, pero hablando del tema espiritual, del tema moral, realmente era una sociedad muy inmoral. En Corinto había mucha inmoralidad y también había mucha idolatría. Así que el apóstol Pablo, nuestro hermano el apóstol Pablo, se dirige a esta iglesia que por cierto estaba compuesta más por gentiles que por judíos. Era una iglesia casi en su totalidad gentil. Entonces ese era el trasfondo del cual los cristianos de Corinto habían sido extraídos, del cual habían salido ese trasfondo, esa sociedad pues inmoral, idólatra y pues con muchas presiones de todo tipo. Así que el apóstol Pablo escribe estas dos cartas a esta iglesia y
tenía un propósito, en la primera carta sobre todo, identificar problemas que la iglesia estaba teniendo, enseñar a los creyentes cómo debían de vivir una vida agradable al Señor, a pesar de que vivían, como ya dije, en una cultura, en un trasfondo, en un ambiente tan difícil. Conociendo un poco el trasfondo de la ciudad y de los problemas morales que tenían, nos podemos imaginar que en la iglesia pues había muchas personas que tenían batallas, tenían luchas con su antigua manera de ser, su antigua manera de vivir. Esto es muy interesante, hermanos, porque sabemos nosotros que la naturaleza nuestra pues es pecaminosa, es nuestra naturaleza y vamos a luchar con ello todos los días hasta que muramos, hasta que estemos con el Señor y este cuerpo sea glorificado y ya no va a tener más tentaciones ni va a tener esa inclinación de continuo al mal. Nuestro corazón, dice la Biblia, que está continuamente pensando en el mal, es engañoso nuestro corazón. Así que, queriendo poner una base para entender lo que voy a compartir con ustedes en este día, quise tocar un poquito cómo eran las características en las que vivían los hermanos de la iglesia en Corinto, ¿vale? O sea que ellos tenían muchos frentes en su guerra espiritual, en su batalla espiritual, sobre todo por el lugar donde ellos vivían, que realmente no es muy distinto a los días en los cuales nosotros estamos viviendo y que nos ha tocado vivir ahora en este mundo donde vivimos en una sociedad desenfrenada y que por todos lados hay tentaciones y hay cosas que nos pueden hacer daño. Vamos a mirar una vez más lo que dice este versículo y nos vamos a centrar en las últimas palabras del versículo 11. Aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos a centrarnos en las últimas palabras donde dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo les recomiendo que cuando lean su Biblia, cuando estudien su Biblia, si hay palabras que no entienden, que no conocen qué significa, investíguelo. Porque muchas veces cuando no entendemos a qué se refiere, no le damos la dimensión y la importancia que tiene ese tema del cual nos está hablando la palabra de Dios. En este caso, la palabra que quizá muchos no entienden qué quiere decir es maquinaciones. Y en este caso vamos a mirar qué es lo que quiere decir maquinaciones para poder tener un conocimiento, un entendimiento mejor de lo que vamos a estar hablando. La palabra maquinaciones nos habla de intención, pensamiento, nos habla de mente. Y si leemos nuevamente el versículo, vamos a comprender que Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas, tiene sus propios pensamientos e intenciones sobre usted y sobre mí y sobre todo creyente en este mundo. Desde luego los que son incrédulos, que no creen en Dios, pues están totalmente sujetos a la voluntad del diablo. Pero nosotros como cristianos no debemos de olvidar que el enemigo, conforme a lo que está enseñando el apóstol Pablo, que les está hablando a los hermanos de la iglesia en Corinto, que están rodeados de tantas tentaciones, recordarles eso. Satanás tiene una intención para ti, tiene unos pensamientos, tiene unas intenciones para llevar a cabo en tu vida, en mi vida y en la vida de todo creyente también. Así como Dios tiene una voluntad que es perfecta, es agradable, es buena. Y si seguimos la voluntad de Dios día con día, Dios va revelando ese plan que Él tiene también. Dios tiene también planes para nosotros. Tiene una buena intención. Y esa es la diferencia, que la intención del diablo es para mal. Gracias a Dios que el Señor nos cuida, nos protege. Pero eso es lo que yo quiero que entendamos, que en esta batalla espiritual, la intención, la mente, el plan principal de Satanás
es tu destrucción y mi destrucción. Y como cristianos, hacernos inútiles destruyendo nuestro testimonio. Y si logra sus objetivos en nuestra vida, en esta batalla espiritual, nos va a hacer inútiles. En lugar de que seamos instrumentos limpios, instrumentos santificados para Dios, para la gloria de Dios y para que Dios nos use de gran manera, si estamos perdiendo esta batalla espiritual, lo que el diablo está haciendo es cumplir sus planes para nosotros. Y esto es terrible, es muy desagradable siquiera pensarlo o imaginarlo, pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Primeramente, quiero que entendamos que grandes y profundas pueden ser las heridas del cristiano que menosprecia al enemigo. Que, por cierto, escucha, Satanás no va a perder una sola oportunidad de hacerte daño. No lo va a perder. Tenemos que entender que en la mente de Satanás, en el corazón de este ángel caído, no hay la más mínima presencia de bien. Todo lo contrario, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces son tres cosas que yo quisiera compartir y que espero que sean de bendición y nos ayuden para entender mejor cómo es nuestra guerra espiritual y que estemos mejor preparados para enfrentar estas batallas diarias de la vida. Primeramente, número uno, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Bueno, el apóstol Pablo identifica claramente quién es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Seguramente muchos sabrán ya lo que significa la palabra Satanás. Lo voy a decir para que todos estemos en el mismo pensamiento. Satanás quiere decir adversario. Es lo que quiere decir la palabra Satanás. Y tenemos que entender que este adversario es formidable. Y es muchísimo más poderoso que tú o que yo. Eso hay que entenderlo. Es un adversario muy fuerte. Y conocemos cuáles son sus intenciones. Vamos a mirar qué dijo el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, acerca de este ángel caído en Juan 8:44. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, quiero poner un poco de contexto en lo que estamos leyendo aquí. El Señor Jesucristo está hablándole a los fariseos, hombres muy religiosos, hombres que pensaban que por sus obras iban a lograr su salvación o iban a estar agradando a Dios, que era por lo que ellos hacían, por sus ritos, por sus tradiciones, por sus costumbres. Entonces, el Señor Jesucristo, muchas veces estos fariseos llegaban a nuestro Señor para molestarle, para hacerle tropezar, es lo que ellos querían, hacerle tropezar. Nunca lo lograron, pero era su intención, era avasallarle, molestarle, pillarle en algún error para acusarle. Entonces el Señor Jesucristo les está hablando aquí a los fariseos y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué fuerte, ¿verdad? Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este versículo, queridos hermanos, vemos unas características de la persona y el carácter de nuestro enemigo. Recuerda que número uno estamos viendo quién es el enemigo. Y aquí el Señor nos revela algunas características de su carácter, de cómo es Él. Primeramente nos dice que es un homicida. Él ama la muerte. Él está listo para matar y destruir. Después el Señor nos dice que no hay verdad en Él. Nunca de su boca sale una palabra de verdad. En Él no hay verdad. Así como el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en Satanás no hay verdad. Y la tercera cosa que nos menciona aquí nuestro amado Señor es que es mentiroso y el padre de mentira. Entonces estamos viendo quién es el enemigo y cuáles son sus características, cuál es su carácter más bien de este enemigo nuestro, que ya vimos que es formidable, es muy poderoso.
En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, vemos cómo la Biblia nos enseña un rasgo más de este enemigo nuestro. Dice 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí vemos que nuestro enemigo es un experto para aparentar lo que no es. Y es tan descarado que hasta como un ángel de luz puede aparecer para cumplir sus propósitos. Nada le detiene sus intenciones. Recuerda, como dice el apóstol Pablo, no desconocemos sus maquinaciones, esto es sus intenciones, su mente, su plan, ¿sí? Y para cumplir sus propósitos está dispuesto hasta disfrazarse como algo bueno. Y tristemente mucha gente se deja llevar o se deja engañar por esos disfraces que Satanás usa como algo bueno. ¿Qué tiene de malo? Esto no es malo, pero el enemigo sabe cómo disfrazar lo malo de bueno. Así que hay que identificar, es muy importante entender quién es nuestro enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, mis queridos hermanos, la lucha es espiritual. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Escucha esto, esta batalla no es contra hombres o contra hermanos en la fe, no es contra sangre y carne. Tristemente muchas veces el enemigo hace que hasta los hermanos en la fe se peleen entre ellos mismos, tristemente. Y yo quiero poner este paréntesis que creo que es muy importante. Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermano en la fe, escucha, cada cristiano se encuentra en un proceso de regeneración. Dios está transformando a cada uno de sus hijos. Hay cristianos que tienen nivel de madurez más alto que otros. Pero no te olvides nunca de esto. No permitas que el enemigo use los chismes, las críticas, las opiniones que otros tengan de otros hermanos. No dejes que esto entre en tu corazón, no dejes que esto entre en tu mente, porque tu hermano no es tu enemigo. Así como tú está en la carrera, tiene problemas, tiene desafíos, tiene muchas cosas con las cuales batalla día con día. Tú no conoces cuáles son las circunstancias de tus hermanos. Quizá conoces un poco de ellos y sabes que tienen problemas. Pero en lo íntimo del hogar, donde están los problemas fuertes, los desafíos grandes, tú no sabes. No conoces cuáles son sus luchas y sus batallas. Lo que tú sí puedes hacer por tu hermano es orar por él, para que Dios le fortalezca, para que Dios le ayude a vencer en sus propias batallas espirituales. Pero recuerda muy bien, identifica quién es el enemigo. No es tu hermano en la fe. No son los incrédulos. Por ellos tenemos que orar y pedir a Dios que les perdone y les salve. Y por supuesto hay cosas que igual nos hacen que no nos gustan, pero descansamos en las fieles promesas del Señor y en el carácter que Él nos dice que debemos de tener hacia el mundo. Él dijo que debemos de amar como Él amó. Imagínate si el Señor no nos hubiera amado a ti y a mí. ¿En dónde estaríamos en este momento? Así que es muy importante entender, número uno, quién es el enemigo, que es Satanás. Entender que el Señor Jesucristo mismo nos enseña que es un homicida, que no hay verdad en él y que es mentiroso y padre de mentira. Y también nos enseña que este enemigo se puede disfrazar como ángel de luz, con todo lo que esto puede significar. Y también es muy importante entender pues quién es nuestro enemigo. Vimos que es Satanás, pero no son los hermanos en la fe. No es tu hermano en Cristo. Esto nos va a llevar al segundo punto.
¿qué pretende el enemigo? Ya vimos quién es el enemigo, que es Satanás. Ahora vamos a ver qué pretende el enemigo. Ahí en el versículo, otra vez, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice así la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ya vimos que Satanás es el enemigo, pero ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que él pretende? Pues aquí lo acabamos de leer: ganar ventaja sobre nosotros. Volvemos aquí a estudiar qué quiere decir, en este caso, la palabra ventaja. Esta palabra ventaja quiere decir aprovecharse. De eso está hablando. Y en el caso de Satanás, él busca aprovecharse usando el engaño. Hay una frase muy interesante en un libro que seguramente alguna vez habéis escuchado el nombre de este libro, que se llama El arte de la guerra. Fue escrito por un hombre que se llama Sun Tzu y dice lo siguiente. Mira, escucha esta frase: todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Imagínate el padre de mentira, cómo usa sus mentiras y sus engaños en esta guerra espiritual que nos ha declarado desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Satanás sabe quiénes somos y cómo somos. Él fue el incitador de la caída de la raza humana en pecado. Él conoce nuestros puntos débiles y por lo tanto sabe qué armas usar. Esto es tremendo. Detente a pensarlo por un momento. Sabe quiénes somos y cómo somos. Y sabe por dónde atacar. Y como dije, ten mucho cuidado, porque ese maestro del disfraz tiene sus artimañas y tiene sus maneras muy terribles de engañarnos. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha dado una armadura, como dice ahí en Efesios 6, versículos 13 al 17. No estamos solos. Es verdad que Satanás es muy poderoso y es verdad que él es el enemigo formidable. Todo eso es importante entenderlo, importante saberlo en nuestra guerra espiritual, pero igualmente importante es entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que nuestro Dios nos da esa armadura para que nosotros podamos permanecer firmes en esta guerra espiritual. Sí, amados hermanos, en esta guerra espiritual y en todas y cada una de las batallas tenemos el auxilio de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Y en tercer lugar, para terminar, número 1, ¿quién es el enemigo? Ya vimos, es Satanás. Él es un homicida, no hay verdad en él, es mentiroso y padre de mentira. Número 2, ¿qué pretende el enemigo? Ganar ventaja. Y número 3, conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. En el versículo dice al final, ahí en 2 Corintios 2:11, dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate cómo el apóstol Pablo dice: no ignoramos. O sea, en la palabra de Dios está toda la instrucción, todo el consejo para que cada cristiano tenga victoria espiritual día con día. No tenemos pretexto para estar viviendo en esa derrota espiritual. No tenemos pretexto, hermanos, en Cristo. Y no podemos decir o dar excusas. No, Señor. El Señor en su palabra nos prepara para esa guerra espiritual. Y el apóstol Pablo dice: no ignoramos. O sea, tienes que conocer a tu enemigo. Escucha esto: Satanás nos conoce. No seamos ignorantes en cuanto a nuestro enemigo. El Señor nos dice en su palabra que sus intenciones son bien conocidas. Desde el principio, desde Génesis, vemos cómo Él quiso dar la idea de que Dios estaba mintiendo a Adán y a Eva. Quiso dar la idea como que no, Dios está mintiendo. Lo que pasa es que Él no quiere que sepas lo que es el bien y el mal. Y bueno, cómo engañó a
a Eva, ¿no? Y cómo entró el pecado en el mundo y comenzó ese proceso de la muerte física y también la muerte espiritual, la separación que causó el pecado entre el hombre y Dios, terrible. Y todo eso lo vemos en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante orar, queridos hermanos. Buscar a Dios día con día, caminar con Dios. Porque aparte de la ayuda de Dios, nosotros no podremos tener victoria en esta guerra espiritual. Dice, y repito las palabras, no ignoramos sus maquinaciones. Nuestra lucha, nuestra pelea, es contra un ser muchísimo más poderoso que nosotros, pero infinitamente menos poderoso que nuestro Padre Celestial. Conoce tus armas, conoce a tu enemigo, pero también reconoce que separado de Dios, nunca podrás ganar las batallas espirituales, la guerra espiritual. Mi intención y mi deseo es que cada cristiano entienda estas cosas. La guerra, la batalla espiritual no va a terminar hasta el día en que muramos. Y que lleguemos a la presencia de Dios y ya estaremos libres del pecado, libres de la opresión satánica, libres de su influencia en este mundo. Estaremos en paz, estaremos con nuestro Salvador, caminaremos por esas calles de oro, conoceremos a tantos y tantos creyentes de todas las edades, estaremos charlando con el apóstol Pablo y con el rey David y con Enoc y con Moisés y con José y con Daniel y con David y tantos hermanos maravillosos que vivieron y que tuvieron sus propias luchas espirituales. Pero ellos fueron fieles hasta el final. Mi deseo es que tú termines bien tu carrera. Que cuando llegue el momento de tu muerte, de tu partida con el Señor, al final tú digas, corrí con fidelidad mi carrera, terminé bien mi carrera. Nada más recuerda esto, la presencia real de un enemigo, la presencia real de una batalla espiritual. Identifica muy bien quién es tu enemigo, aprende, conócelo, sé entendido de qué es lo que él quiere hacer. No andes por la vida de una manera simple. No. Entiende que esta es una batalla espiritual. Pórtate varonilmente, pórtate con valentía. Eres un soldado. Y un soldado se prepara para la batalla y para la guerra. Y Dios te ha dado las armas en su palabra. Que el Señor nos ayude, que no seamos engañados, que corramos con paciencia nuestra carrera y sobre todo viviendo en victoria. Cristo ha ganado la victoria principal. Ahora nos toca a nosotros cada día batallar en esa guerra espiritual y ser encontrados fieles y victoriosos para la gloria del Señor. Que el Señor les ayude a cada uno de vosotros y que permanezcamos fieles y firmes hasta el fin. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Pedimos la bendigas, que sea usada para tu gloria, para tu honra. Y que mis hermanos que han escuchado este mensaje, si hay alguien, Señor, que tiene alguna batalla que constantemente pierde, que venga ante ti, que confiese su pecado, que se arrepienta, que se ponga bien contigo, que se levante, que con valor levante la mirada y el rostro y siga adelante en el nombre de Cristo, luchando constantemente y no dándose por vencido. Gracias, Padre precioso, por tu palabra. Y porque sabemos que tú has vencido al enemigo y que un día esa victoria completa la vamos a vivir también nosotros. Ruego tu bendición, dejo en tus manos a cada uno de los queridos hermanos que ha escuchado este mensaje y lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.